Los criterios ESG cada vez son tenidos en cuenta por más empresas y el mundo IT tiene mucho que decir sobre esto, ya que el lado digital cada vez tiene más peso. ¿Qué impacto tienen los criterios ESG a la hora de diseñar los sistemas de una compañía? ¿Es el cloud la solución para esto? ¿Cómo estar preparado para una futura regulación? Para hablar de todo esto, hoy contamos con Nacho Badenes, compañero de equipo en Paradigma y gran conocedor de los criterios ESG. Hola Nacho. Hola Tomás, ¿qué tal? Un placer estar por aquí. La verdad que es un gusto que me hayáis invitado a este podcast. Ya sabéis que soy seguidor vuestro desde hace tiempo, así que bueno, después de muchos años, por fin he conseguido estar aquí. Un placer tenerte y ya te secuestraremos más. También contamos con un habitual del programa, Andrés Navidad. Navi. Hola Navi. Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo vamos? A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud y hoy aprenderemos qué son y cómo nos impactan los criterios ESG. Dentro intro y al turrón. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues nada, Nacho, muchas gracias por dejarte secuestrar y como además lo has hecho así, pues a cambio te secuestraremos más todavía para hablar de otras cosas, ¿vale? Hoy vamos a hablar de ESG, ¿vale? Ahora nos cuentas qué es, pero vamos, un término que yo creo que la última década y sobre todo los últimos años se ha escuchado muchísimo, ¿no? Pero que realmente es un poquito más antiguo y que quizá de primeras no asociamos mucho al mundo IT, porque yo creo que viene más de otra parte de industria. Pero justo, pues para eso estamos aquí, para que empieces a contarnos un poco qué es ESG y también cómo impacta pues todo esto del ESG en el mundo digital, que lo hace y de hecho cada vez me temo que más, ¿no? Nacho, comienzas y nos cuentas qué es ESG. Pues bueno, lo primero empecemos por las siglas, ¿no? SG es Environmental, Social and Governance. Traducido al castellano, ambiental, social y gobierno corporativo. Que como tú decías, pues esas siglas realmente en el ámbito corporativo, pues en los últimos años es cuando quizás las hemos escuchado más. ¿Por qué? Porque al final es una métrica que se utiliza pues para evaluar el desempeño de las empresas en áreas relacionadas con el medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza corporativa. Estos tres aspectos ahora mismo son considerados cada vez más importantes para los inversores, es decir, de cara a que las empresas puedan conseguir financiación y luego también otras partes interesadas como puedan ser ¿no? las agrupaciones públicas. Y en general lo que reflejan es cómo una empresa aborda las preocupaciones ambientales, sociales y de gestión. Como tú decías, igual en las empresas lo estamos incorporando cada vez más en nuestro día a día, pero creo que cuando hablamos nosotros de ESG desde hace muchos años, pues parte de esos principios los intentamos cumplir en nuestro día a día, ¿no? De alguna manera u otra. Y creo que hay un punto muy importante que es el por qué la tecnología puede acelerar ESG. Pues simplemente porque ahora mismo cada vez los modelos de negocio son más digitales, ¿no? Y en cómo utilizamos la tecnología estamos impactando mucho en cómo realmente mi compañía va a poder estar más alineada con el ámbito ambiental, con el ámbito social y con el ámbito de la gobernanza. Uh-huh. Y aquí, pues bueno, por contaros también el por qué a mí me ha cambiado el mindset, pues es porque, bueno, durante los últimos años he estado trabajando en compañías del sector de energía. Mi última experiencia antes de volver a Paradigma, estuve trabajando en una empresa de energía renovable en la que digitalización y sostenibilidad estaban en la misma dirección. ¿Y eso qué es lo que hizo? Que el primer día, cuando me lo comentaban, no me compilase, pero desde ese día pues he ido avanzando e intentando pensar, ¿no? Con la perspectiva ESG y me he dado cuenta de cómo realmente los equipos que trabajamos en tecnología pues tenemos mucho que decir y mucho que dar a las empresas de cara a que eso se cumpla, ¿no? Y de que las empresas pues sean cada vez más ESG aligned, ¿no? Uh-huh. Para hacernos una idea, sí que yo creo que estaría bien que habláramos de qué se mide, ¿no? O sea, cuando dices que eres ESG, la primera pregunta es ¿y por qué, no? Y el por qué es un poco de, bueno, vamos a ver qué medimos, ¿no? Y qué se tiene en cuenta
para saber si algo es más o menos ESG compliance o no. ¿Qué es lo que medimos cuando hablamos de que una empresa cumple criterios ESG? Empezamos por la E, si queréis. Por Pues la la E E. de Al rosco. environmental. Sí. Venga, pues a ver, en el ámbito ambiental, yo creo que también va muy alineado con aspectos como la transición energética. Ahora mismo lo que se valora mucho en las empresas es precisamente la capacidad que tienes, ¿no?, de ser eficiente energéticamente, de reducir tu huella de carbono, y eso implica, ¿no?, muchas acciones, tanto a nivel tecnológico como algunas que no son tecnológicas, ¿no?, sino en tu modelo de negocio. Y bueno, también hace referencia a cómo la actividad de tu empresa impacta, ¿no?, en la huella de emisiones CO2, que también es uno de los puntos clave, ¿no?, a la hora de mejorar, ¿no?, en el ámbito medioambiental. Aquí, bueno, estos serían quizás los puntos más importantes del principio ambiental, muchos de ellos relacionados, ¿no?, con empresas de energía, pero que los podemos extrapolar a cualquier industria. Tenemos también, ¿no?, el agua y los desechos, ¿no? También serían una de las métricas. Claro, aquí también, pues, si pensamos, ¿no?, en cómo utilizamos, por ejemplo, la tecnología, pues dispositivos como PCs, móviles o cualquier ¿no?, elemento industrial que yo utilice, por ejemplo, en una empresa de fabricación, pues el cómo yo hago que esos activos se alarguen a lo largo del tiempo y podamos, ¿no?, generar también, pues, un consumo más amplio en el tiempo de ese tipo de activos, pues también estamos impactando, ¿no?, en el uso razonable, ¿no?, de los, ¿no?, de dichos activos. Claro, antes también con el agua también pasa, ¿no? Al final el agua es el que refrigera muchos CPDs sobre la que corren nuestros servicios de IT. Entonces ahí también, que es lo que comentaba al principio, que es verdad que venimos del mundo ese, o sea, que el mundo SG parece que viene del mundo industrial, ¿no? Yo por lo menos lo asocio mucho pues a emisión de gases y este tipo de cosas. Pero claro, yo de hecho hace unos días hablábamos de esto con Nacho en la oficina, ¿no? Y yo decía que creía que el mundo se iba a mover más rápido hacia vender servicios IT sostenibles como parte de la cadena de valor, ¿no? Como pues yo ponía el ejemplo de Coalf, por decir marcas, no nos patrocinan, a ver si... Pero decía Coalf, si Coalf vende que su cadena es sostenible, ¿por qué no vende también que su web y sus servicios también corren de manera sostenible, ¿no? Pero sin embargo a ese punto parece que no hemos llegado todavía. Llevamos un tiempo, ¿no?, nosotros comentándolo bastante de esto, pero es como que no está calando, ¿no? Cuando lo que comentabais, ¿no? Cada vez es más parte de una empresa, incluso industrial o cualquiera, es la parte de sistemas. Tú que vienes, además, Nacho, me voy a cargar un poco. El poco guión que hacemos aquí, ya os lo digo, me lo voy a cargar. Pero tú que además vienes de este mundo, de una empresa, ¿no?, en la que además decías que lo digital y lo sostenible, ¿no?, iban de la mano. ¿Cuánto crees que es, voy a decir creencia, filosofía, y cuánto es realmente valor? Y no me voy a meter, no solo en económico, pero en general, de verdad. O sea, ¿cuánto hay de social y de filosofía y de creencia y cuánto hay de realidad, por decirlo así? Bueno, yo creo que partimos de que hay una visión holística, ¿no?, de ESG y de qué podemos hacer cada uno de nosotros y qué pueden hacer las empresas. Y yo, respondiendo a esa pregunta, lo que te digo es, muchas veces pensamos que para llevarlo a la práctica tenemos que llevar, ¿no?, tener un gran plan o hacer grandes acciones, ¿no?, cuando realmente el que una compañía de 4.000, 5.000, 6.000 empleados pueda ser más ESG, en parte depende de cómo sus empleados, ¿no?, tengan interiorizados la aplicación, ¿no?, tanto de los principios ambientales como sociales como de gobernanza. Yo quiero pensar, ¿no?, y sobre todo después de haber profundizado más en la temática y ver realmente el impacto, quiero pensar que cada vez estamos más cerca de conseguirlo, pero no porque hayan compañías que tienen unos principios inamovibles y que tienen un montón de iniciativas para cumplirlos, sino porque realmente intentan integrar en cada uno de los empleados o en su ecosistema, ¿no? Porque al final no va solo de tus empleados, va de los proveedores, va de clientes. Entonces, a medida que eso cale más, esas pequeñas acciones que a día de hoy, a los que estamos aquí, ¿no?, igual nos pueden parecer pequeñas, pero claro, la suma de muchas acciones pequeñas son las que hacen que se forme un todo. Entonces, yo quiero pensar que desde esa visión holística luego hay una realidad operativa que poco a poco nos hace avanzar
y que de manera orgánica nos hace crecer, ¿no? Y acercarnos a que las empresas, ¿no? O nuestro día a día en el mundo laboral, pues esté más alineado, ¿no? Con ESG. Claro, por ejemplo, una empresa que el consejero delegado, ¿no? Por poner un caso extremo, no cree o no lo tiene en ninguna hoja de ruta, ni hay ningún programa especial, pero todos los empleados han hecho ya ese cambio de mindset. Todas esas pequeñas decisiones tienen mucho impacto, ¿no? A la hora, pues, de una pequeña de elegir proveedor, de si vas en coche o vas en transporte público, todas esas cosas puede hacer que la empresa, como al final es un conjunto de empleados, sí pueda estar más avanzada, ¿no? en ese eje. Sí, pero solo en ciertos aspectos, ¿no? Es decir, hay ciertos aspectos que sí que es verdad que solo por el tema de los propios empleados tener cierta conciencia, incluso porque ya lo hacen en casa, ¿no? Y lo hacen también en la empresa a nivel de reducción de, yo qué sé, de basura, consumo de agua, en fin. Hay ciertas cosas que sí que puede llevar a una empresa a fomentar y abrazar esto, y otras decisiones que realmente tienen que venir desde arriba, ¿no? Si la directiva en ese sentido no está alineada con eso, es decir, va a haber otras compañías cuya directiva sí que esté mucho más concienciada, que las pasen por la derecha, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Navi. Al final, obviamente, en el ámbito empresarial tenemos que partir de una estrategia y de un sponsorship, ¿no? Pero en muchos casos esas políticas luego acaban implantándose de manera orgánica precisamente porque eres capaz de llevarlas a cabo en tu día a día, ¿no? Entonces, que yo creo que tiene que convivir ambas visiones, ¿no? Que las compañías quieran transicionar hacia un modelo más sostenible, pero que luego las propias personas, que además la realidad es que muchas veces estamos de paso en las compañías, lo llevemos integrado en el ADN, ¿no? Yo, por poneros un ejemplo, en el ámbito en el que he trabajado siempre, que es la disciplina de Data y Analytics, pues yo creo que en mi día a día, con poquitas cosas, puedo, ¿no?, tomar ciertas decisiones, o que los equipos con los que haya trabajado tengan más inculcado estos principios, ¿no? Es decir, oye, estamos trabajando en la cloud, que si hacemos un uso responsable de los recursos tecnológicos, hacemos analítica de datos, estamos cumpliendo con ciertos criterios éticos, estamos respetando la ley RGPD, pues esas pequeñas cosas seguramente no me vengan impuestas por una estrategia corporativa, van a venir impuestas quizás porque cada persona lo quiera tener en cuenta en su día a día. Vale, oye, como aquí, bueno, a Óscar sabéis que le encanta reventar los guiones, pero a mí yo soy más ortodoxo de seguir las 4 líneas que tenemos. Entonces, si os parece, volvemos a decir algunas métricas sociales muy por encima, y luego de gobernanza, y luego ya continuamos. Venga, si queréis. A ver, en temas sociales. Venga, pues habíamos hablado, ¿no?, de ESG, de lo que se utilizaba para medir. Hemos pasado por la parte medioambiental, ¿vale? Nos queda la S y la G, Nacho. Con la S. Bueno, pues vayamos al ámbito social. Al final, en compañías, ¿no?, como la nuestra, pues aspectos como, ¿no?, tener en cuenta el ratio que tienes de hombres y mujeres, el ratio que tengas de personas con discapacidad, el ratio también que tengas en puestos directivos, ¿no?, según edades, pues todo eso lo podemos medir, ¿no?, y podemos ver lo inclusiva, ¿no?, o diversa que es una empresa en diferentes ámbitos. Luego también yo creo que hay un punto muy importante y que, bueno, y que también nos afecta a nosotros en el día a día. Ya no es solo las personas que tienen, ¿no?, en diferentes puestos o en diferentes funciones analizadas con, ¿no?, distintos ámbitos. También es, oye, cómo las empresas ayudan a que el empleado se forme, avance, ¿no?, profesionalmente. Para mí eso es una métrica muy importante. Ya no es solo cuando yo entro aquí qué le puedo aportar a la compañía, sino lo que la compañía me aporta en mi puesto de trabajo, pues a nivel de formación, a nivel de capacitación y en esencia en hacerme libre de aquí unos años para poder estar más alineado, ¿no?, con el mercado laboral. También hablamos de aspectos como puedan ser los riesgos que hay en nuestro puesto de trabajo. Pues bueno, aquí los que estamos nos pasamos unas cuantas horas delante de una pantalla. Tecleando fuerte, ¿eh? ¿Quién no se ha roto un dedo tecleando fuerte? Tal cual. O lesiones de espalda, o sea, sí hay cosas, ¿no? Quitando la broma, aunque el trabajo de oficina con el ordenador tiene bastantes riesgos también. Eso es. Y bueno, estos aspectos
seguramente los que acabamos de comentar ya los tenemos integrados, ¿no? En la mayoría de compañías, pero hasta hablar de ellos ahora, pues igual no callamos en que esto ayudaba, ¿no? A que fuésemos mejores en el ámbito social. Y eso, pues bueno, es extrapolable a cualquier industria, ¿no? Los aspectos que acabamos de comentar. Venga, y por último, con la G. Con la G. Con la G, pues bueno, aquí hablamos ya de gobierno corporativo y esto, pues, podríamos hablar de aspectos, ¿no? Como la composición de tu comité de dirección, los mecanismos que hay para tomar decisiones en las compañías, ¿no? Que sean justos y que respeten, ¿no? Los valores y la estrategia, ¿no? Que tenga cada compañía. Luego también la propia gestión, ¿no? De riesgos. Pues en nuestro día a día hay ciertos puntos de decisión en los que tomar la decisión buena o mala pues redunda en cumplir ciertas normas o no, ¿no? El hecho de que las compañías pues puedan tener claro, ¿no? El cómo cumplimos con leyes como RGPD, que hagamos uso ético de los datos, que cuando estamos nosotros en nuestro caso, ¿no? Trabajando con clientes, pues que como proveedor seamos honestos, pues todo eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que esto también son ejemplos de políticas o normativas que hemos visto en diferentes compañías y que eso ya está instalado, ¿no? La realidad es que cuando se instaure se cumpla, ¿no? Orgánicamente cualquier estatus de la compañía. Perfecto. Mira, te iba a decir, digo, hay algunas que no sé cómo aplican a la tecnología, como el gobierno, por ejemplo, que de primeras, pero bueno, lo has dicho muy bien, como la RGPD, pero luego también nos ha pasado pues en empresas grandes, ¿no? Como OpenAI o Google, donde realmente hay, por ejemplo, la ética que con todo este tema de la IA y demás, sí que claramente está moldeando la tecnología que hay por debajo. Vale, oye, pues vamos a ir dando saltos porque vamos a irnos hacia el lado de la tecnología, porque yo creo que el lado más físico y más industrial está claro, pero nosotros hablamos de tecnología y somos un podcast de tecnología y vamos a hablar de ello, porque claro, de primeras a mucha gente se puede hacer más complicado hablar de SGs cuando está desplegando una web o un servicio o un data lake, ¿no? De datos. Todo esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Contamina? ¿Cuánto contamina? ¿Quién me responde a Bueno, esto? venga, voy yo si queréis. A ver, contamina bastante. Entonces para poder hacernos una idea, hemos traído algunos datitos. Datitos De Gartner. para Oh, la comparar. sección El datito de Gartner. Los datitos de Gartner. Pues entonces lo primero es para que nos hagamos una idea del consumo de información en el mundo. Para este año se estima que sean 180 zettabytes. Un zettabytes, todos lo sabemos, pero aún así lo vamos a comentar por aquí, por si no estés acostumbrado a estas magnitudes. Es un billón de los buenos, no de los americanos, de teras de información. Entonces estamos hablando que es una cantidad de información importante en el día a día, pues siempre estamos con el móvil, siempre enviando información, siempre usando servicios y tienen impacto. Por ejemplo, una hora de streaming de vídeo aproximadamente estaría haciendo una emisión de 55 gramos de CO2, que sería el equivalente, vengo muy preparado con datos, ¿no? Que sería el equivalente a medio kilómetro conduciendo un coche normal, ¿no? Un coche que no consuma... te he visto más preparado en la 110. vida, Tomás. Estoy. Esto de la IA, que luego hablaremos, es genial para estas tareas de research. Tenemos otra, como una compra de online, el envío, ahí se nos va mucho, ¿no? Está entre 4 y 25 kilómetros. O sea, que tú compras en online y realmente, dependiendo de lo que te tuvieras que mover en coche, puede salir bien o puede salir mal. Y uno que me ha interesado bastante es un proceso intensivo de Big Data, ¿no? Que sería más cercano al cloud, a todo lo que estamos hablando. Puede llegar a ser hasta 20 kilos de CO2 diarios, que ya son 168 kilómetros, ¿no? O sea, ya es irte un poco lejos. Y estamos hablando de que el Big Data, pues los procesos se empiezan a meter mucho, ¿no? Se pone ahí en un cron y suelen ser recurrentes, por lo cual hay que tener cuidado en no contaminar. Total. Pues es muy interesante, Tomás, los datos que acabas de comentar, porque yo creo que en muchos casos cuando no llevamos el impacto, ¿no? A medidas cotidianas como pueda ser kilometraje,
o a lo mejor, ¿no?, las horas de energía equivalentes de nuestro consumo energético en casa, no nos damos cuenta de que, lo que decía anteriormente, ¿no?, que con pequeñas acciones, si las vamos sumando, el impacto es muy alto, ¿no? Entonces, el dato de que una compra online es el equivalente al consumo de un coche o las emisiones de CO2 de 4 o 25 kilómetros, de jolín, pues he tenido que hacer un caminito largo, ¿no?, de 25 kilómetros para hacer un pedido en Amazon, por ejemplo, ¿sabes? Y yo, bueno, también por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo yo creo que esto lo podríamos integrar, ya no tanto con métricas, ¿no?, que puedan estar más alineadas con nuestro día a día, sino con métricas que dependan ¿no?, de cada industria, pues yo pensaba en un ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo trabajo en una compañía que se dedica a la fabricación y distribución textil. Pues yo creo que sería muy interesante que esas métricas, en lugar de traducirse en kilometraje, se tradujesen en datos que vayan más relacionados con el negocio. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo soy un data engineer y mi responsable me dice que el gasto que he hecho de desarrollo, ¿no?, durante este mes en la plataforma cloud son $1.500. Y me dice, no, pues Nacho, que sepas que estos $1.500, si lo traducimos a nuestro negocio, equivale al precio de venta de 100 camisetas, ¿no? Y ahí lo que hay es una traslación de mi coste de desarrollo en la cloud versus lo que tengo que vender en camisetas. Y lo entenderías, ¿no?, quizás de manera natural. Pongamos otro ejemplo. Imagínate que a mí me plantean optimizar las rutas de distribución desde los almacenes hacia los puntos de venta. Y hago un modelo analítico, modelo predictivo súper guay y resulta que optimizo mucho las rutas. Y digo, vale, las he optimizado. Se supone que esa optimización de rutas va a hacer que mi flota consuma menos energía. Y imagínate que además eso me lo traduce en una métrica. Oye, que gracias al ahorro de este modelo predictivo hemos aprovechado esta energía para fabricar 4.000 pantalones, ¿no? Y hago también otra vez la traslación entre, ¿no?, impacto ambiental y mi negocio. Y una última, también por no hablar solo de la parte energética. Estoy trabajando en mi e-commerce o estoy trabajando en mi aplicación digital e intento que sea lo más accesible y lo más inclusiva posible. Pues, oye, gracias a ese proyecto que hemos hecho, hemos conseguido aumentar nuestra base de usuarios activos en un 15%. Entonces, poco resumen es que si esto somos capaces de transpolarlo a cualquier industria, pues en nuestros días seríamos capaces de saber cómo vamos impactando, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no?, porque no te imaginas, ¿no?, los resultados, ¿no?, que vas a obtener de tener en cuenta estos principios. Vale, pero y aquí, Nacho, yo tengo una pregunta. ¿Realmente crees que hacer este tipo de decisiones, ¿no?, para ser una compañía SMG repercute de alguna manera? Es decir, cualquier empresa que diga, oye, creo que tiene sentido ir hacia aquí, evidentemente, por ciertas creencias, ¿no?, que puedas tener. ¿Crees que va a coste de la empresa todas esas medidas o tiene un cierto retorno en el negocio? Bueno, si me preguntas a mí a nivel personal, mi respuesta es que sí, que tiene retorno en el negocio, ¿no? Porque podemos pensar en un retorno en el negocio más enfocado en la P&L. Digo, vale, si estamos hablando de consumo energético, eficiencia en el uso de la tecnología, pues obviamente ahí vas a disminuir costes, ¿no? Pero es que creo que al final tenemos que tener una visión más a largo plazo, ¿no? Entonces, las empresas están dentro de un ecosistema que es el mundo y todo lo que hacen no se puede reflejar en una P&L, ¿no? Y creo que parte de estas acciones que tomamos hacen que pues yo pueda tener más clientes, por ejemplo. Es decir, si soy una empresa que tiene ciertos valores y que mi día a día mi cliente percibe ese valor, pues igual tengo una ventaja competitiva a nivel de que me compren que no tiene otra compañía. ¿Lo vas a poder medir eso? Pues seguramente no, porque la causa-efecto es complicada. Pero que a mí, si me preguntas, 100% tiene retorno. Claro, ¿crees que a día de hoy, a nivel de tecnología, es decir, tú como empresa haces un producto tecnológico que la verdad es que si cogieses una lista de todos los indicadores que hemos visto, los cumple a la perfección? ¿Crees que es un factor diferencial luego realmente a la hora, por ejemplo, de posicionarte en otros clientes? ¿Crees que la gente mira mucho más eso, por ejemplo, que a lo mejor el tema económico, o que lo pueda mirar, o que a futuro pueda llegar a mirarlo mucho más que, por ejemplo, el tema económico?
Es muy buena pregunta porque yo creo que cuando hablamos de ESG muchas veces lo resumimos, ¿no? En lo que manda nuestro día a día es que si luego el cliente, cuando vaya a decidir entre el producto A y B, va a tener en cuenta algo más allá del precio y el producto que está comprando. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace años estaba viviendo en Barcelona y los días que llovía y yo volvía del trabajo me encontraba eso, a muchos riders que iban tanto en bicicleta como moto, la mayoría en bicicleta, y los días que llovía era cuando más había por la calle. Yo, por ejemplo, como consumidor, cuando ha llovido mucho y era exagerado, no se me ha ocurrido en la vida hacer un pedido, pero simplemente porque quiero ser eh, socialmente responsable. Entonces, si tú en mi caso, si la pregunta me la haces a mí, te digo, yo valoro aspectos más allá del precio, porque es decir, en ese tipo de decisión ya estoy evaluando con qué compañía haría el pedido. Es decir, si a mí me preguntas, obviamente no lo utilizo, pero si si hago uso de plataformas como Uber, como Globo o la que se te ocurra, pues seguramente voy a tener en cuenta las condiciones del empleado. ¿Pero por qué? Porque no solo estoy pensando en ¿no? en mi visión única, sino que mi decisión va a impactar a muchos niveles. Yo la verdad, no, iba a decir que yo de hecho el tema Uber y Riders concretamente es algo que yo también hago. O sea, los días que llueve no pido, lo cual me llama la atención. No estoy solo en esto. Y otro día lo hablábamos, ¿no? Pero está feo también hablar de marcas. Pero yo, por ejemplo, intento no volar con Ryanair nunca. Y parte de ello va por ahí. Va porque no me parecen bien las políticas que tienen, ya no de cara al cliente, sino de cara a los empleados también, a la seguridad, que es un cachondeo para ellos, ¿no? Y yo no vuelo. O sea, yo prefiero pagar un poco más en otra aerolínea que por lo menos me transmite otro tipo de valores que no son los de esta compañía. Es muy buen ejemplo, Oscar, y yo creo que esto lo podemos ligar incluso con el principio de la charla. Es decir, las compañías podrán definir políticas y así y nosotros trabajar en nuestro ámbito, pero luego vemos cómo hay en el día a día decisiones que luego determinan mucho el modelo, ¿no? que va a tener esa compañía en cuestión para llegar a ti como cliente. Entonces, si tú y yo, Oscar, hemos intentado ir más allá de lo que compro y al mejor precio y hemos tenido en cuenta otros factores, es que eso ya avanza mucho, porque al final lo que está haciendo es que haya una compañía que tenga que adaptarse o quedarse con el nicho de personas que no van a tener en cuenta eso. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy claro de que también este cambio depende de nosotros, y no solo como trabajadores, sino como consumidores, ¿no? Porque al final, en parte, todo lo que comenta Navi va orientado a que, oye, las compañías al final tienen que generar los ingresos y esos ingresos los genera porque hay un cliente. El cliente es el que tiene el poder de determinar, ¿no? Qué va a aceptar y qué no. Sí, y es un poco lo que comentabas antes, que son acciones que no tienen una visión directa, pero pero que sí la tienen, pero que es difícil de medir. Me recuerda un poco a los famosos intangibles, a lo mejor del baloncesto, ¿no? Así el pundonor de cuando vas a por un balón realmente no cuenta como estadística del deporte, pero cada vez se va teniendo en cuenta usando más la tecnología y sobre todo la IA, que justo me han llamado cuando estabais hablando y llevamos mucho sin hablar de IA y hay que hablar de IA. Entonces, con el... Google sin hablar de IA, ¿qué pasa? Nos ha hecho, oye, que hay que hablar de IA, que esto que puede ser. Pero, y aquí va un poco, ¿no? ¿Cómo la vamos a introducir? Estamos hablando de que el mundo IT pues tiene mucho que ver con esto y claro, con la IA que ha venido como un tsunami, pues todo se multiplica, ¿no? Tanto consumo energético como temas sociales, como temas organizativos. Si os parece, vamos a entrar un poco del impacto de la IA, ¿no? Y cómo afecta a estos criterios. Sí, yo con el tema de la IA no sé si nos vamos a quitar la careta, ¿vale? O sea, yo estoy en ese punto. Bueno, tenemos a un Trump que ya se la quitó, pero según entró en la Casa Blanca, ¿no? Y dijo, aquí menos mierda de estas cosas y más ganar dinero. Pero claro, con la IA es un discurso complicado, ¿eh? Porque, mira, hablamos de un Google, ¿no? Que aquí hablamos de Google. Pues Google ha sido SG toda su vida. O sea, ni cuando molaba. O sea, cuando SG no molaba, Google ya tenía ese tipo de principios. Y lo sigue manteniendo, pero claro, ahora el discurso con la IA es paradójico, ¿no? Porque estás hablando de abrir centros de datos por todos lados, consumo energético,
modelos ineficientes, temas de red eléctrica, no sé. Hace poco tuvimos el apagón en España y también se puso en tela de juicio si las renovables realmente eran viables con el consumo energético que se está demandando. Entonces, yo aquí pregunta al aire, pero nos quitaremos la careta y diremos, bueno, ese eje sí, pero con cuidado. Pero mientras no afecte mucho, ¿no? O sea, claro. Claro, aquí el problema es cuando hablas ya de mucho, poco. Es decir, yo creo que aquí ha habido un cambio de discurso bastante grande en según qué cosas, sobre todo en ciertas compañías, ¿sabes? En las que, claro, es decir, viene este aluvión, tenemos que estar ahí y no podemos, y es incompatible a día de hoy con la tecnología actual, es incompatible estar entrenando modelos, hacer esta explotación de IA y adicionalmente reducir ciertas emisiones, refrigeración de agua, tal, es imposible. Entonces... Y ahí mi opinión es que, claro, estamos ahora mismo en una etapa muy incipiente, sobre todo de la IA, ¿no? De la IA generativa, los LLMs, y estamos viendo el cómo incorporar la disciplina de la IA, ¿no? Y los resultados de la IA a nuestro negocio, pero como si fuese una suma. Yo creo que en parte, y pensando más a largo plazo, ese retorno, ¿no? Ese equilibrio entre lo que voy a consumir energéticamente, los CPDs que voy a tener que construir y mi negocio, será porque precisamente redefina, ¿no? Ciertos modelos de negocio y ciertos procesos que hasta ahora los hacía de una manera y gracias a la IA voy a tener que trabajarlos de manera muy distinta. Esto es como quizás hace 10, 12 años, ¿no? O incluso más, cuando empezamos o se empezaba a trabajar en modelos digitales, ¿no? O en la venta a través de e-commerce. Pues claro, montar un e-commerce significa, ¿no? Que tú cambias tu modelo de ventas y al final, pues, habrá beneficios, ¿no? Que te puede dar la tecnología, pero también habrá cierto cambio a nivel organizativo operativo que hace que esa tecnología te haga más competitivo y te pueda compensar en este caso pues el uso, ¿no? de energía, el uso de algoritmos que para hacer entrenamiento pues tengo que tener unas máquinas grandísimas. Pero bueno, yo creo que eso también está en esa transformación que hay que hacer, ¿no? Para mí la IA no solo es utilizarla, sino que transforme. Y la transformación no es cosa de un piloto o de dos pilotos, es precisamente cambiar, ¿no? Tu modelo operativo a nivel de compañía. Por poner el ejemplo de Amazon que hablamos antes, ¿no? De las compras online, cuando empezó, pues evidentemente no deberían salir los números por ningún lado, sobre todo pues todas las empresas, cada una con su sistema, pero en estos últimos años, y hablo desde sin datos, aquí voy a lo loco, pero ha debido mejorar muchísimo la logística. O sea, el tema de cómo se optimizan rutas, cómo cambian paquetes y todo eso para que gaste lo menor posible. Entonces, cuanto más se use la IA, más se va a trabajar. Yo creo que el problema un poco es que hemos estado en una guerra. Entonces, cuando se está en guerra por IA, pues ya ahí vas a tope. Entonces vas a tope y no voy a optimizar el número de entrenamientos, voy a hacer el máximo porque lo que tengo que es hacer que mi modelo sea el más grande. Venga, pues si os parece, para no alargarlo mucho, vamos a irnos a nuestro mundo, ¿no? Al mundo digital, incluso al mundo de la nube. Y desde aquí voy a lanzar dos preguntas. Al igual que la nube es el servicio público de la ciudad, ¿no? Y usas el autobús para no contaminar tanto en lugar del coche. Por un lado, la pregunta es, ¿la nube es una de las soluciones para ser más ESG? Y por otro lado, también os voy a preguntar, como técnicos y todo el que nos escucha también técnico, ¿qué medidas creéis que podemos utilizar para cumplir o ser un poco más ESG desde nuestro lado, ¿no? Que al final, como decíais antes, todos podemos aportar. Vamos con la nube, si os parece. ¿La nube es la solución o no es la solución? Y si es la solución, Google es la solución, claro, que es la más ESG de todas. Ahora, yo creo que sí, ¿no? Que hay ciertos aspectos en los que sí que tiene sentido, además con las posibilidades que ya te ofrecen a la hora de utilizar ciertos servicios serverless, donde no tienes un aprovisionamiento sobredimensionado, que es lo típico que tienes en tu on-prem, pues oye, puedes ajustar mucho más la necesidad
de tecnología o de infraestructura, por ejemplo, que se fuese en el on-prem, ¿no? Pues es uno de los casos que cuanto más serverless pueda hacer, que somos muy fan aquí en este podcast de eso, A tope con el serverless. pues mucho mejor. Sí. Sí. Venga, voy yo por decir otro criterio de no tanto de ahorrar, sino de organización, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en las empresas en temas de organización de datos, ¿no? De cómo se gestiona la información, de meter filtros para que no pase información sensible, de cómo se controla. Todo eso, tanto a nivel de control para ayudar, como a nivel de visualización de qué está pasando en la empresa, es fundamental para los criterios ESG. Entonces creo que tener una política seria de datos y avanzada es de las cosas que más retorno vas a tener en aspectos ESG, ¿no? Porque no tanto decirlo, sino vas a poder demostrarlo o ver dónde puedes sacar más beneficio aplicando determinados cambios. Sí, además yo tengo un par de ejemplos aquí, Tomás, que no lo tengo escrito ni nada, pero sí que me ha pasado en mi vida real, ¿no? De simplemente siendo capaz de dar para esa estrategia, por ejemplo, de datos que tenga, dar un formato u otro a los datos. Ya no te hablo ni siquiera de estructura de los datos, es decir, de cómo si tiene un modelo normalizado, si lo tienes desnormalizado, sino simplemente físicamente, el cómo lo vas a almacenar depende de cómo sea el dato, pero puedes estar tranquilamente ahorrando entre un 50 y un 60% de espacio tranquilísimamente. Es decir, que con la ventaja que eso tiene, incluso alguna vez. Esto ya no es tan sencillo, pero optimización de procesos, que antes ha saltado el proceso de Big Data. En un momento dado, un proceso en lo que a lo mejor una versión nueva saca un procesamiento nuevo en el RAG que tienen, por ejemplo, te puede ahorrar a lo mejor un 30 o un 20% de tiempo en ese proceso. Entonces, simplemente eligiendo las tecnologías adecuadas en el momento adecuado, puede ser muy abundante la factura final que vas a recibir y en todo lo que al final lleva por detrás en esos servicios, ¿no? De utilizar un 50% menos de recursos, por ejemplo. Y ahí también, y estando totalmente de acuerdo con vosotros, claro, partimos de que Google ha sido pionero, ¿no?, en la incorporación de ESG dentro de su estrategia corporativa y también ¿no?, en cómo los productos que nosotros utilizamos, ¿no?, en plataformas Big Data, etc., pues vemos que están embebidos. Pero creo que habéis dicho una cosa que es importante, ¿no? Al final, Google en este caso y las tecnologías de Google ya en su estrategia y en lo que nos llega a nosotros como cliente ya tienen embebido, ¿no?, de alguna manera el cumplimiento y así. Pero parte de que esto luego se materialice en nuestro día a día forma parte o es responsabilidad de cómo el equipo lo utilice, ¿no? Es decir, yo tengo acceso a una plataforma cloud y lo que me da es una calidad de recursos que en una plataforma on-prem no tenía. Entonces, esa es la parte positiva. ¿Cuál puede ser la parte negativa? Dado que tengo recursos no ilimitados o que puedo escalar fácilmente, igual no caigo en temas de diseño como el que tú comentas, Navi, que quizás en el mundo on-prem teníamos que tener en cuenta sí o sí por tema de dinero. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es elegir la tecnología adecuada o la plataforma adecuada es súper importante. Eso ya Google nos lo va a dar de caja, pero luego como nosotros lo utilicemos va a marcar la diferencia, ¿no? A nivel Sí, me ha recordado esto que has comentado a cuando hablábamos de FinOps, ¿no? De que muchas de las partes de FinOps es de ver qué malgastas o ver qué te has dejado olvidado, ¿no? Entonces, quería añadir el FinOps a estas acciones, ¿no? Tener un buen control de FinOps es básico sobre todo para la E, ¿no? E de Economics, hemos dicho. Optimizar costes, los costes van directamente relacionados con la energía que consumes, básicamente. Entonces, si ahorras, desde luego estás haciendo bien al medio ambiente. Vale, pues si os parece, vamos a ir cortando, ¿de acuerdo? Yo te diría, Nacho, que te volvemos a invitar. Vamos a hablar de alguna cosilla. Nos hemos Un poco dejado más medio guión, ¿eh? Medio guión en el tintero nos hemos dejado. Sí, nos hemos dejado medio guión, es verdad, pero si no, luego al que nos escucha va a decir, madre mía, esto del SG. Sí. Pero lo dejamos, si os parece, por aquí, Nacho. Tendremos ahí invitación para otro programa. Buscamos un temita del que hablar.
Y nada, chicos, muchas gracias, Navi, como siempre, por aquí. Nada, Y gracias a gracias, Tomás, por estar al volante. Y a los que nos escuchan, pues nada, nos escuchamos en un par de semanas. Muchas gracias hasta a luego. todos y a ser tacaños, que es la conclusión, ¿no? Que ser tacaños es ser ESG. Efectivamente. Hasta el próximo Hasta capítulo. luego. Muchas gracias, equipo. Ya. Un placer. Chao.